Muy bien, pues vamos a ir a nuestra enseñanza de este día. Y bueno, los que estuvisteis aquí el domingo pasado y el anterior, sabéis que hemos tenido la visita de dos hermanos nuestros de nuestra iglesia de Madrid. Hace 15 días tuvimos la visita de nuestro hermano Miguel Ángel Navajo. Y el domingo pasado estuvo aquí nuestro pastor Marcos y he estado escuchando sus mensajes. Y como sabéis, a mí me gusta, quiero creer que Dios no nos dice cosas sueltas. Quiero creer que Dios en su iglesia local, en cada iglesia allí donde nos ha puesto, nos va llevando por un proceso de edificación, ¿no? En el que muchas veces nosotros no somos ni conscientes de lo que Dios está hablando en nuestras vidas, el proceso que Dios está desarrollando en nosotros. Pero cuando tú revisas mensajes de otros domingos, vas a ver que vas a descubrir que realmente Dios nos viene tratando de una forma especial a cada iglesia. Por eso creemos en la iglesia local, ¿verdad? Hoy me reunía con nuestros hermanos que están cursando el discipulado para membresía y hablábamos de la importancia de la iglesia local. Y soy un firme convencido de que Dios nos establece en una iglesia en la cual quiere edificarnos. Es la iglesia que necesitamos, ¿no? En un entorno de familia que es el que necesitamos, y que en ese entorno Dios nos va hablando de forma gradual, nos va edificando a cada uno. Y he estado escuchando los mensajes que se trajeron aquí a la congregación este domingo pasado. Y quiero recordar que nuestro hermano Miguel Ángel Navajo compartió un mensaje titulado La palabra que examina el corazón. Y él hablaba acerca del pasaje de Hebreos, que nos recuerda que la palabra del Señor es poderosa, es viva, es eficaz, y que tiene el poder para tratar de forma profunda, que ni nosotros llegamos a entender, ¿no? La forma tan profunda como llega la palabra del Señor a nuestro corazón, y sacar a la luz todo aquello que tiene que ser cambiado, sacar a la luz las intenciones de nuestro corazón, porque podemos llegar a aparentar lo que realmente no somos, porque podemos llegar a aparentar espiritualidad, amor, madurez, humildad, que realmente no tenemos. Pero la palabra del Señor obra en nosotros, y lo tremendo es que podemos estar engañados nosotros mismos, creyendo, wow, qué bueno soy. Cuando ya piensas eso, ya no eres tan bueno. Y así es como obra la palabra del Señor. Nos trae luz, nos trae claridad. A veces vamos muy enfocados en una dirección, creemos que es la correcta, que está muy bien, pero la palabra del Señor tiene el poder de abrirnos los ojos y mostrarnos que no es quizás lo que Dios tiene para ti en ese momento, que no estás tan centrado como deberías de estar, ¿vale? Y recuerdo que el mensaje nos dejó un reto final: examinar el corazón, tomando palabras de David. Examina mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad, líbrame de los pecados que me son ocultos, escribía David. Y nuestro hermano dejaba ese pasaje como reto y nos decía: examinemos nuestro corazón delante del Señor y entreguemos a Dios, entreguemos al Señor todo aquello que posiblemente ya sabemos que Dios quiere que cambiemos, pero que llevamos tiempo dándole vuelta, argumentando, quizás no es el momento, vamos a esperar un poco más. Y él decía: démosle una respuesta sincera al Señor. Me encantó el mensaje de Miguel Ángel, y luego escuché también el mensaje de nuestro pastor el domingo pasado titulado No lo hace todo. ¿Cuántos estuvisteis aquí el domingo pasado? Muy bien, escuchaste, ¿no? A nuestro pastor, y su mensaje estaba inspirado en la resurrección de Lázaro, y creo que fue un toque de atención para nuestra vida personal y también para la iglesia en cuanto a piedras que debemos quitar. ¿Os acordáis? Y por lo que me toca, pues me llamó especialmente la atención lo que tiene que ver con la iglesia. Y él decía, es importante que evaluemos, revisemos nuestras reuniones, que nuestras reuniones conecten con el perdido. Porque muchas veces nuestras reuniones no conectan con la persona que necesita escuchar la voz de Dios. Pues tenemos reuniones con un lenguaje incomprensible y son como piedras. Son como piedras en la iglesia que impiden, ¿no?, que el muerto, el que necesita vida, escuche la voz de Jesús, ¿no? Y decía, wow, qué interesante esto. A veces nos metemos en nuestra dinámica de hacer las cosas como creemos que tenemos que hacerlas, y deberíamos de estar constantemente llevándolas a la presencia del Señor. Y Señor,
lo que estamos haciendo está conectando con una persona que venga por primera vez a nuestra congregación? ¿Está entendiendo lo que queremos transmitirle? ¿Está siendo claro el mensaje para él? ¿O nuestro lenguaje está adaptado para creyentes que llevan 35 años, 20 de teología, 15 de seminario, ¿no? Y no conseguimos trasladar un mensaje claro y comprensible a las personas que nos visitan. Me llamó especialmente la atención y él decía: nuestra labor es quitar las piedras para que el muerto escuche la voz de Jesús y reciba vida. Como verdaderos discípulos debemos ayudar a otros a quitar las vendas, ¿no? Al que acaba de recibir la vida de Jesús. Jesús da la vida, pero la iglesia ayuda a vivir. ¡Wow! ¡Qué buenas! Qué buena frase, me las he apuntado y las quería recordar. Creo que es una palabra para nosotros como iglesia. ¿Estáis orando por la iglesia, hermanos? Sí, ¿no? Llevo bastantes domingos que os recuerdo esto. Oremos por la iglesia. Porque la iglesia y la familia, las dos instituciones creadas por Dios, son la única esperanza que el hombre tiene en este mundo. Y por eso tenemos que orar constantemente por las familias, por los matrimonios, por la iglesia. El Señor hace su parte, pero nos ha delegado algunas responsabilidades: quitar las piedras, desatar las vendas y dejarles ir. Muy bien, con estos mensajes en mente, como veis, he estado atento, escuchando lo que el Señor nos ha querido hablar durante estas semanas aquí en la congregación. Y he estado pensando, orando, y como soy un forofo de los informativos, ya sabéis, ¿no? Ya lo he comentado algunas veces, me gusta estar informado de lo que pasa en el mundo, en el deporte, en todo. Y en ocasiones, pues tengo la lucha en mi corazón de decir, bueno, y realmente con todo lo que nosotros enseñamos en la iglesia, ¿cómo conecta esto con la realidad que el mundo vive? ¿O estamos nosotros demasiado desconectados de la realidad? Todos sabéis lo que está pasando en el mundo, la cantidad de conflictos que hay, ¿verdad? Cómo está desajustada la creación, ¿verdad? Incendios, sequía, en otros lugares tormentas, inundaciones. Está totalmente desajustada la creación y todos sabemos cuál es la causa. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Podríamos llegar a pensar que con todo lo que está pasando en el mundo, realmente no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y en ese proceso de pensamiento y pensando también, queriendo recibir de parte del Señor que compartiera la iglesia, el Espíritu Santo me llevó a recordar aquel momento en el que Jesús, antes de ascender al cielo, una vez resucitado, cuando sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no os corresponde a vosotros conocer los tiempos, ni las circunstancias o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para mí fue una respuesta de parte de Dios acerca de que no podemos olvidar que hemos sido puestos por el Señor en este tiempo, con todo lo que está sucediendo, para ser testigos suyos, para seguir enfocados en ser aquello que Él dijo que tendríamos que ser y que ha sido revelada en su palabra. Y para que este propósito no se que nos quede en el olvido, pensando que deberíamos hacer otra cosa, pues debemos siempre mantenernos enfocados en la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor sí que dice lo que debemos hacer. Y estos mensajes que hemos escuchado estos domingos atrás, ¿no? Nos enfocan acerca de qué espera Dios de nosotros. Que sigas examinando tu corazón, que sigas avanzando en tu proceso de santificación, que sigas apropiándote del llamado que Dios nos dejó de ser representantes tuyos, fieles testigos suyos, que sigamos como iglesia manteniéndonos perfectamente unidos. En eso no hay duda, está en la palabra, es la palabra del Señor y no cambia. No va a cambiar por mucho que el mundo vaya en la línea en la que estamos viendo, totalmente alejada de Dios y descontrolado. Estamos todos de acuerdo en que la palabra del Señor nos dice que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, ¿verdad? ¿Conocéis este pasaje, verdad? Por lo tanto, si la situación que llega a tu conocimiento te permite ayudar de alguna manera, dice la Biblia que lo hagamos.
que lo hagamos. Si está en nuestra mano, vamos a hacerlo. Hace unas semanas recogimos aquí una ofrenda especial para enviar a Venezuela. ¿Os acordáis? Bueno, ya os daré el informe de finalmente como Iglesia Salem a nivel nacional cuánto dinero pudimos enviar. Pero sí que os puedo adelantar que como iglesia nosotros hemos enviado 1.700 euros. ¡Wow! Os felicito, hermanos. Daros un aplauso vosotros mismos, por favor. Muy bien, muy bien. Yo creo que ha sido una muy buena ofrenda, un muy buen donativo y ya os informaré. Os felicito, hermanos, por esa disposición a dar y a ayudar, ¿vale? Pero aunque podamos hacer este tipo de cosas, están muy bien, está muy bien, pero no podemos nunca olvidar que la verdadera solución para el ser humano se llama Cristo. Esa es la verdadera solución que todo hombre mayor, joven necesita. Toda mujer mayor, joven necesita, se llama Cristo. Y en la línea de lo que el Señor nos ha propuesto como iglesia este año, y también a nivel personal para cada uno de nosotros, vamos a hablar de algo que yo he titulado el avance del discípulo. El avance del discípulo. Voy a leer 2 versículos, por eso no os he pedido que busquéis nada en vuestras Biblias. Son 2 versículos que aparte los he puesto en pantalla. Escribe Pablo a Timoteo así. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, no sé si te pasa a ti como me sucede a mí cuando yo leo la palabra y aparece de repente Timoteo y ves todo su desarrollo, te resulta como un personaje muy entrañable, ¿verdad? Es una persona que se dejaría querer. Timoteo es esa típica persona que en cuanto le conoces, le querrías, le apreciarías. Y fue lo que le pasó a Pablo. Pablo le presenta en todos sus escritos como colaborador, verdadero hijo en la fe, hijo amado y fiel en el Señor, hermano, servidor de Dios, colaborador del Evangelio de Cristo. Wow, imagínate que las personas se refieren así, acerca de quién tú eres. Así identifica Pablo en sus cartas a Timoteo. Y en varias ocasiones Timoteo es enviado por Pablo a las iglesias para visitar las iglesias, para llevarles las cartas, ¿vale? Y aparece en muchas de ellas mencionado en el saludo que Pablo hace a las iglesias en sus cartas. Ahí está Timoteo a su lado, junto con Pablo, acompañándole también durante la escritura. Y ¿cómo se conocen Pablo y Timoteo? Bueno, pues el encuentro de Pablo y Timoteo se da en un viaje misionero que Pablo realiza a 2 ciudades que se llamaban Derbe y Listra. Y dice que cuando Pablo llegó a ese sector, a esa zona, de repente escuchó hablar de un chico joven. Jóvenes. Aquí hoy veo un buen número de jóvenes y me alegra mucho que yo sea así. ¿Vale? Mientras adoraba al Señor y pensaba en el mensaje de hoy, pensando en Timoteo, pensaba qué bueno que hay jóvenes entre nosotros, porque Timoteo era muy joven cuando tiene la oportunidad de conocer a Pablo. Y dice la historia que cuando Pablo llega a esta región, escuchó de el hijo de una mujer judía casada con un griego, ¿vale? Que tenía un hijo, y me parece súper interesante que la Biblia directamente le llama que es un discípulo. Un discípulo que todo el mundo daba buen testimonio de él. Todo el mundo hablaba bien de él, de este discípulo. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Y a partir de ese momento, Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza de Pablo. Pero pasados aproximadamente 15 años después de este primer encuentro, 15 años después, Pablo envía a Timoteo a pastorear en la iglesia de Éfeso. Durante estos 15 años, ¿qué ha hecho Pablo con Timoteo? ¿A dónde ha llevado Pablo a Timoteo? A ser un discípulo, como yo le he llamado, un discípulo independiente en Dios. Quédate con esta frase: un discípulo independiente en Dios. Cuando pensamos en Timoteo, en este papel que durante 15 años desarrolló al lado de Pablo, hasta nos gustaría ser un Timoteo. Imagínate qué bueno sería,
¿no? Ser la persona de confianza. Él se siente seguro bajo el ministerio de otro, el de Pablo. Se siente amado, se siente valorado. Qué guay esa condición, ¿verdad? Pero llega el momento en el que el creyente debe avanzar. Tiene que avanzar y ya no ser dependiente de otro. Tiene que empezar a experimentar retos nuevos de crecimiento y de absoluta dependencia del Señor. Estar bajo la cobertura de Pablo tuvo que ser genial. ¿A que sí? Que otro te envíe, que otro te respalde, que otro dé buenas recomendaciones tuyas, ¿no? Que si necesitas consejo, acudes a tu líder espiritual. Imagínate Pablo. Qué bendición, qué alegría. Pero un creyente tiene que en algún momento avanzar y ser independiente en Dios y dejar de ser dependiente de lo que otros reciben de parte de Dios. Y ese es un reto hacia un avance, hacia el crecimiento que el Señor nos está lanzando en este año que estamos hablando acerca de ser verdaderos discípulos. Pero lo que nos suele suceder realmente cuando estamos bajo el liderazgo, bajo el cuidado de alguien, es que cuando esa persona se aleja de nosotros o las situaciones cambian por lo que sea, solemos volvernos independientes de Dios. Y hay una gran diferencia en ser independiente en Dios que independientes de Dios. Podría decir que durante los 25 años que llevo en el Evangelio, he conocido a cientos de personas que llegaron a España. He tenido oportunidad de contactar con ellos. Y cuando les escuchas su procedencia, su experiencia cristiana, te dicen, no, yo llevo muchos años en el Señor. Asistía a mi iglesia, mi pastor era no sé quién, yo servía. Pero ¿qué le pasó a esa persona? De repente esa persona cambió de continente, cambió de ciudad, lo que sea que le haya traído a nuestro entorno, a nuestra iglesia. Y esa persona no era consciente de que era dependiente de lo que otras personas hacían por él en la iglesia. Le ministraban, le enseñaban, le daban oportunidad de servicio. Y cuando eso cambió, se hicieron independientes de Dios. No eran personas dependientes en Dios. Independientes en Dios. ¿Entendemos esto? ¿Sí? ¿Os hago mucho lío con las palabras, con el juego de palabras? No. La figura de una persona firme en su fe, con las cosas claras, con la palabra del Señor en su boca siempre, que soporta con gozo las pruebas, que se sostiene, que te sostiene, que está siempre a tu lado, que sabes a dónde puedes acudir siempre. Eso es genial. Pero cuando esa persona ya no está, en el peor de los casos, aquel que no ha avanzado, que no ha crecido espiritualmente, en el peor de los casos, termina apartado del camino. ¿Cuántas veces has conocido personas que han dejado el camino del Señor? Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Con lo bien que ibas. Si estabas sirviendo, si yo te vi implicado allí, algo sucedió en su vida. Algo limitó su desarrollo, su crecimiento, su avance espiritual. Y cuando las cosas cambiaron, en el peor de los casos se apartó del camino. En el mejor de los casos, posiblemente permanece, pero su crecimiento se estancó, no avanzó más. Y en el mejor de los casos, esa persona se aferra a lo que ha visto, a lo que ha oído, a lo que cree y mantiene firme su crecimiento en el Señor y avanza. Y es allí donde Pablo ha llevado a Timoteo. Durante 15 años lo ha hecho su protegido. Pero llega el momento en el que ahora le tiene que lanzar, lo tiene que enviar, lo tiene que soltar. Y ahora Timoteo tiene que funcionar de forma independiente en Dios. Alguien que es independiente en Dios es una persona, un creyente que tiene la suficiente madurez espiritual, ¿vale? Que necesita, ¿para qué? Para no olvidar que él ha sido salvo por fe, que él además ha sido acreedor, merecedor, inmerecido de todas las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Él tiene claro que él estaba alejado de Dios a causa de sus delitos y pecados, y Dios le adoptó, como hemos cantado una canción hoy, ¿no? Le adoptó, le hizo hijo suyo, y ahora le ha dado una condición excepcional, única.
tiene claro, esa persona tiene claro y conoce los beneficios que ha recibido por el hecho de llegar a Cristo. Es hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Su salvación es segura en Jesús. Sabe perfectamente que Dios le ama. Sabe perfectamente que él ha adquirido un llamado al crecimiento espiritual. Por lo tanto, si lo tiene así de claro, cuando el entorno cambia, cuando las personas cambian, esa persona permanece. Esa persona no flaquea. Todo lo contrario, lo ve como una oportunidad para avanzar, para crecer. La Biblia nos aconseja que evitemos el estancamiento espiritual. Que evitemos lo que en la Biblia leemos como la infancia espiritual. Que lo evitemos. Que evitemos ser creyentes carnales. Mira cómo lo describe Pablo en su viaje, en su carta a los Corintios. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos eran creyentes salvos, pero su vida espiritual se había estancado. No habían quitado las piedras, no habían seguido atados a muchas cosas, por hacer referencia al mensaje de la semana pasada, ¿verdad? Y sabemos que el problema que manifestaron esos hermanos en su estancamiento fueron conflictos, problemas internos en la iglesia, enemistades entre ellos y pecados graves que no eran tratados adecuadamente. Imaginaros qué pedazo de piedras había en esa iglesia, ¿verdad? Por eso, ¿esa llamada es para mí? Ahora no lo puedo coger. Imaginaros, y vemos la importancia que tiene lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, de que avancemos, de que no nos estanquemos, de que si la situación en tu vida, sea la que sea, familiar, laboral, de iglesia, lo que sea, está cambiando, lo veas como una oportunidad para el crecimiento y no le des lugar al estancamiento, a volver atrás. Un discípulo independiente en Dios, como hemos titulado este punto, un discípulo independiente en Dios sabe que ha recibido una misión en este mundo, que tiene como reto cada día negarse a sí mismo, tomar su cruz, ser luz en este mundo y ser un fiel testigo en su Jerusalén personal, en su casa, su familia, su trabajo, su entorno más cercano. Cuando leemos estas palabras de Pablo a Timoteo, posiblemente tú digas: bueno, claro, es que Pablo estaba enviando a Timoteo a pastorear una iglesia. Por supuesto le está exigiendo cosas de gran calado, importantes. Y como yo no soy pastor, pues esas palabras no son para mí. Pues quiero que pensemos en esta mañana en lo que nos afecta de forma personal la propuesta que Pablo le hace a Timoteo, ¿no? Y que creo que el Señor nos hace a nosotros con esas palabras. Porque cuando hablamos de ser verdaderos discípulos, estamos hablando de creyentes que asumen una mayor responsabilidad con su vida espiritual. Estamos hablando de creyentes que entienden que deben cuidar su comunión con el Señor de forma personal, nunca dependiendo de otros factores, de esperar que haya un problema para volver al tiempo de oración, o de esperar de que todo vaya bien para volver al tiempo de alabanza. Un verdadero discípulo, alguien que avanza en su desarrollo, en su crecimiento, entiende la importancia que tiene su relación con la palabra del Señor, que no puede ser algo eventual, que ese creyente entiende que no puede vivir de lo poquito que se recibe el domingo en la congregación. Entiende que necesita nutrirse de forma personal, necesita estar buscando constantemente la dirección, la guía, la sabiduría de parte de Dios a través de su palabra y de la oración. Ese creyente sabe la importancia que tiene la iglesia y cómo Dios cuenta con él para cuidar a otras personas. Posiblemente tú no llegues a ser pastor. ¿Por qué no? A lo mejor sí. Pero para el Señor, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, para el Señor, cada uno de nosotros somos ministros del Evangelio. Cada uno de nosotros somos mensajeros, enviados suyos. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Cada uno de nosotros somos representantes del Evangelio
en este planeta. Por lo tanto, yo creo que estas palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo, aunque él está siendo establecido como pastor, también son para cada uno de nosotros. Y entenderme, hermanos, que en ningún momento estoy diciendo que el discípulo ya no necesita de nadie, ya no necesita de la iglesia. También creo que el creyente que crece, que avanza, ¿no?, sabe que Dios seguirá ministrando su vida a través de las personas, de la iglesia, a través de la alabanza, a través de la enseñanza, a través de un testimonio, a través de un servicio sencillo que tú puedas ofrecer a la iglesia. Dios sigue tratando, ministrando con tu vida y retándote constantemente al avance, al crecimiento. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Me siento especialmente afectado, ¿no?, cuando leo este versículo, porque pienso que a lo mejor a ti no te sucede, pero cuando, en la medida en la que yo he ido avanzando en mi vida espiritual, las oportunidades que he ido asumiendo para la iglesia, en mi servicio al Señor, siempre he tenido que superar algunas barreras personales, de no sentirme capaz para hacer lo que Dios me pone en la mano. No, esto no es para mí. No, si es que esto no es lo mío, si es que... Y constantemente sufro con ese avance, que veo claramente que el Señor te da una nueva oportunidad, te está lanzando un nuevo reto, y experimento una lucha personal con no sentirme la persona capaz o idónea para esa labor. Yo no sé si a ti te pasa, pero en el caso de Timoteo parece ser, ¿no?, que el sentirse joven para el ministerio era algo que quizá le condicionaba, y por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Esta semana estuvimos en el sepelio de un hermano de nuestra iglesia de Madrid que falleció, y tuve oportunidad de saludar a varios hermanos conocidos de allí de la iglesia de Madrid. Entonces vino a saludarme una hermana. Os cuento esta anécdota, creo que viene bien para reforzar lo que estamos hablando. Vino a saludarme una hermana que conocí hace muchos años cuando llegó a nuestra iglesia, y recuerdo cuando le conocí en un tiempo de oración de un sábado, y vino a hablar conmigo, se presentó y me contó rápidamente un poco su situación. Su marido no quiere ir a la iglesia, sus hijos en una situación de adolescencia difícil, ella pues con unas luchas personales muy, muy fuertes. Y entonces yo le dije: hermana, yo pienso que lo que tienes que hacer es, siempre que puedas, vente a la iglesia, vente al tiempo de oración, ¿no? Y aprovecha las oportunidades que Dios te vaya ofreciendo en el camino. Hace unos meses le saludé en otro evento, coincidimos, nos saludamos: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y coincidimos una vez más esta semana en esta ceremonia. Y le dije: ¿qué tal? ¿Cómo vas, hermana? Y me dice, y vuelve y me dice: bueno, hermano, no, pues ahí voy. Y me dice: bueno, estoy sirviendo en el discipulado 1 a 1. O sea, no es consciente de cómo Dios la ha ido llevando, que hoy en día esa persona cuida a otras personas, enseña a otras personas. Ella ha asumido el reto de ir dando pasos de compromiso, de crecimiento. Aún no se siente capaz, pero lo cierto es que Dios lo está usando poderosamente. Y yo he pensado, y os planteo esta pregunta: ¿qué te condiciona a ti cuando sientes que Dios te reta a algo y rápidamente surge una barrera en tu pensamiento, en tu corazón? No, yo no, esto no es para mí, esto no es lo mío, eso es para otros. Cuando si realmente Dios te está hablando es porque es para ti. Y no podemos olvidar que Dios capacita a quien llama, y que Dios provee lo necesario para hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Que no se trata de nosotros, que es que si Él te está llamando, nosotros no pongamos condiciones, ni porque ni nos sentamos capaces, ni porque creamos que no tengamos la habilidad, porque Él lo va a dar. Él va a dar la habilidad, Él va a dar el recurso, Él va a dar el tiempo, Él va a dar lo necesario. Lo que necesitamos es creer y dar ese paso de confianza y de fe en el Señor. Pablo, que conocía bien a Timoteo, quizás sabía que al verse solo ahora en el ministerio,
pues se podría sentir incapaz a causa de su juventud. Se calcula que cuando Pablo escribe a Timoteo, Timoteo tiene aproximadamente entre 34 y 38 años, más o menos. Ha pasado 15 años con Pablo, aprendiendo sana doctrina, viendo el ejemplo de Pablo, y ahora por fin tiene que ser independiente en Dios. Dependiente totalmente del Señor, ya no de Pablo. Y Pablo piensa que quizás él, al encontrarse en un entorno de ancianos de la iglesia, que se cree que todos ellos eran mayores que Timoteo, quizás él se va a sentir poca cosa, incapaz. Y quizás a muchos ancianos de la iglesia, Timoteo se les antojaría pues un jovencillo que viene aquí con ínfulas a enseñar, ¿no? Claro, como le manda a Pablo, nos tenemos que sujetar, ¿no? Y me parece súper interesante porque Pablo no le dice, tienes que imponer tu autoridad. Y que aquel que no se te someta, me lo mandas a mí. Pablo no le dice eso. Pablo tampoco le dice, pues te aconsejo que adoptes comportamientos de persona mayor, ¿no? Que te comportes como una persona mayor, más espiritual, para que la gente te respete. No. Pablo no le da esos consejos. Pablo le dice, y por parafrasear un poco a Pablo, le dice Pablo, la autoridad espiritual no se establece por la edad, sino por una vida ejemplar, una fidelidad perseverante a la palabra del Señor y el ejercicio responsable del don que Dios te ha concedido. Le está diciendo, tienes que ser de ejemplo de los creyentes. Tienes que perseverar en la palabra y tienes que ejercer el servicio que Dios ha puesto en tu mano. No lo abandones. Y es interesante porque esto parece totalmente contrario a lo que supone tomar autoridad. Tomar autoridad es, aquí mando yo y el que no le guste que se vaya. Autoridad a las malas. Pues ya sabemos que espiritualmente las cosas no funcionan igual que naturalmente. Los principios espirituales son totalmente contrarios. Y es lo que Pablo está enseñando a Timoteo. La autoridad espiritual se establece no por la edad, sino por una vida ejemplar. Y Pablo le aconseja que tenga en cuenta 6 aspectos de su vida para que aquellos que posiblemente tengan dudas de su llamado, pues despejen cualquier duda. Cuando le dice el Señor a Pablo, sé ejemplo de los creyentes, Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. He titulado este punto, el avance del discípulo es ser de ejemplo para otros. Voy a pasar por estos 6 aspectos que menciona aquí Pablo muy rápidamente, sin detenerme mucho en ellos. Y pienso que es triste cuando uno escucha que por el uso de las palabras o la conducta de un creyente se llega a dudar si verdaderamente esa persona es creyente o no. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Pienso que establecer cambios en nuestra vida que nos ayuden a avanzar en nuestro crecimiento espiritual es provechoso para nosotros y también para otros. Y Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser ejemplar ¿en qué? En sus palabras. Le dice, es ejemplo de los creyentes en palabra. Y se da por sentado que a partir de ese momento en la iglesia, la labor de Timoteo será enseñar la palabra. Y Pablo está tranquilo en cuanto a lo que Timoteo va a enseñar. Ha estado 15 años Pablo enseñándole la doctrina, por lo tanto ahí no hay duda. Lo que le preocupa a Pablo es si ahora que Timoteo está solo, ¿no? Su enseñanza y su posición no esté respaldada por el trato correcto a las personas, por cómo usa sus palabras. No la palabra del Señor, sino sus palabras. Un creyente puede hablar muy bien, perfectamente acerca del amor de Dios. Un creyente puede predicar a otro del amor de Jesús y que solo en Él hay salvación, pero puede destruir su testimonio con palabras ásperas en su casa, en su trabajo. Predica muy bien, conoce perfectamente la doctrina, dirige a las personas a Jesús, pero cuando habla de otros temas,
Cuando se relaciona con las personas, sus palabras echan por tierra su mensaje. Un creyente puede enseñar acerca de la humildad y ser un arrogante. Un creyente puede predicar sobre la verdad y ser conocido como alguien que exagera, alguien que manipula o que se permite medias verdades. ¿Qué sucede con ese creyente? Automáticamente pierde autoridad, pierde credibilidad. Por eso Pablo quiere que Timoteo sea cuidadoso y de ejemplo para otros en el uso de las palabras. Él le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y el creyente debe preguntarse, ¿cómo hablo a mi familia? ¿Cómo hablo a otros creyentes? ¿Cómo hablo cuando estoy enojado? Oye, esta es buena, ¿no? ¿Qué sale por nuestra boca cuando nos enojamos? Debe preguntarse si mis conversaciones se edifican o destruyen. Si mis palabras se corresponden con el evangelio que profeso. Todos conocemos bien lo que escribe Santiago acerca del uso de la lengua. ¿Os acordáis? Santiago 3. Y quizás ese mensaje tiene mucho sentido ahora que estamos viviendo tiempo de incendios en España. Y ya vemos lo difícil que es contener un incendio, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la lengua? Dice, la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? ¿Verdad? Todos vemos que gran parte de los incendios ocasionados en España suceden ¿por qué? Porque un conductor que iba fumando tiró la colilla encendida y se generó un gran incendio. Pues Santiago dice que así son las palabras, así de peligrosas. Que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Hace unos años escuché un ejemplo acerca de las palabras y su poder, ¿no? Y cuando dejamos salir las palabras, lo difícil que es contener hasta dónde llegas, hasta dónde llegan. Y esta persona usaba el ejemplo de una almohada de plumas. Decía, una vez que abre la almohada y saca las plumas, intenta meterlas otra vez. Decía, si abres esa almohada ya las plumas no las vas a poder volver a meter. Pues así son las palabras. Una vez que dejas salir una palabra, un insulto, una murmuración, una crítica destructiva, ya no sabes cómo vas a poder contener sus consecuencias. Y termina Santiago su escrito acerca de la lengua. Dice, de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. De una misma fuente, de una misma boca, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El uso de las palabras. El uso de las palabras también revela nuestro carácter cristiano, hermanos. Y a veces pensamos que el carácter solamente se evidencia porque sabemos mucho de la palabra, está muy bien, ¿no? Porque podemos tener discusiones teológicas y las sustentamos muy bien. Todo eso es necesario. Pero cuidado, que luego nuestra forma de relacionarnos, el uso de nuestras palabras, no echen por tierra nuestro mensaje. Quizás debamos preguntarnos si nuestras palabras promueven espiritualidad, promueven paz, armonía o promueven tensiones y conflictos. Yo tengo que deciros, hermanos, que tengo un problema con los diminutivos de las palabrotas, ¿no? Considero que los diminutivos de las palabrotas deberían de desaparecer de la boca del creyente. Hace pocos días tuve una conversación y este punto vino, esta reflexión viene a raíz de esta conversación. Tuve una conversación con hermanos de distintas nacionalidades. Allí había españoles, colombianos, venezolanos, ¿no? Y entonces no sé cómo surgió la conversación. Empezamos a hablar de las palabras que en un país son una cosa, en otro país son otras, ¿no? Y entonces yo compartía que cuando llegamos a España, los latinos escuchamos muchas palabras que nos apropiamos de ella y no sabemos que son malsonantes, que son palabrotas, ¿no? O como decía un chico americano, palabras rotas, ¿no? Que no se deberían usar. Y todos compartíamos las palabras, ¿no? Que en mi país es esto, en mi país es lo otro, no sé qué, ¿no? Y todos concluíamos que muchas veces permitimos palabras un poco fuertes. Decimos, bueno, no es una palabrota, pero es una palabra un poco fuerte.
es una palabra un poco malsonante, ¿verdad? Y pienso que si son palabras fuertes, no son palabras amables. Son incompatibles esos dos términos, fuerte o amable, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermanos, es que nuestro hablar, un creyente debe cuidar sus palabras y su hablar debe ser siempre amable, respetuoso, que agrade a los oyentes y por supuesto que agrade a Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo con tus palabras. El Señor nos dice en esta mañana que debemos ser ejemplo en conducta. Si bien Timoteo debía cuidar sus palabras, creo que todos hemos escuchado la frase, los actos hablan más que las palabras. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? En su carta a Tito, Pablo se refiere a personas creyentes que dice así, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Y sabes cómo le llaman? Les llama hipócritas. Dice, porque dicen una cosa y hacen otra. Jesús mismo hizo referencia a este principio refiriéndose a los fariseos y escribas que decían una cosa y hacían otra. Y así quedó registrado en palabras de Jesús. Dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Wow, qué triste, ¿verdad? Y qué triste que a un creyente le pueda llegar a suceder esto. Diga, wow, este predica mucho y aplica poco. ¿Verdad? Todo de boquilla. Pero luego, mírale. Pablo lo que le propone a Timoteo es que cuide su vida cotidiana. Que sea cuidadoso en el uso del tiempo, que sea cuidadoso en el uso del dinero. Y yo me he preguntado, ¿cómo respondemos nosotros ante las responsabilidades que adquirimos? ¿Cumplimos aquello que nos comprometemos? Porque eso forma parte de nuestra conducta. ¿Cómo respondemos ante aquello a lo que nos hemos comprometido? Trasládalo al matrimonio, trasládalo a tu trabajo, trasládalo al servicio, trasládalo a tus hijos. Hay un salmo que mientras preparaba esto vino a mi mente. Yo lo he querido traer muy cortito, son solo 5 versículos, pero creo que resume bastante bien lo que estamos hablando. El Salmo 15, palabras de David, dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿Quién? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, y me encanta, y por eso vino a mi mente este versículo, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Claro, es fácil comprometerte cuando todo va de cara, cuando todo te va bien. Y cuando las cosas se tuercen, ya aflojamos el compromiso que adquirimos. Dice, ¿quién habitará en su monte santo? El que cumple lo que prometió, aunque ahora ya no le favorezca. Que presta dinero sin ánimo de lucro, que no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. ¡Wow! Qué salmo, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir tener tanta sabiduría en tan poquitos frases? Ayer tuve la oportunidad de compartir con un hermano. ¿Qué tal vais? ¿Vais bien, hermanos? ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Bueno, me había propuesto terminar a 1:30, pero bueno, como estamos en verano, estamos en vacaciones, no hay prisa, ¿verdad? Muy bien. Ayer tuve oportunidad de compartir con un hermano experiencias de cómo a lo largo de nuestro caminar hemos conocido a personas que afectaron nuestras vidas. Piensa por un momento alguien a lo largo de tu caminar que ha afectado tu vida. Un líder, un hermano, un pastor, un vecino, un familiar, ¿verdad? Y coincidimos junto con ese hermano en que no recordamos mucho de las enseñanzas que compartieron o que compartían en su momento, pero sí que recordamos fácilmente aspectos de su vida que eran ejemplares. Y es que es más fácil recordar
aquello que marca un ejemplo para nosotros que quizás muchas cosas que enseñes o que digas. Y esa es una de las grandes diferencias entre un maestro cualquiera y un discípulo de Cristo. El maestro puede comunicar información, pero el discípulo de Cristo manifiesta transformación, no solo información. La información que tiene la traduce en vida, transforma su vida, su conducta. Y como decía hace un momento, trasladaremos este principio a cualquier área de nuestra vida. Si el mensaje que tú transmites dice una cosa, pero tu vida dice otra, las personas que te conocen, que te escuchan, estarán recibiendo un mensaje contradictorio. Dirán, no me encaja esto. Esto no me cuadra. Hace un par de años metimos a nuestra hija en clase de religión. Nos pareció más conveniente porque esto que iba a un colegio público y la opción era o alternativa, donde no se sabe lo que le vas a enseñar, ¿no? O religión. Y dijimos, no, mejor en religión, porque así nosotros podemos supervisar un poco lo que va a recibir. Y después de unos meses, nuestra hija nos compartía cómo se comportaba su profesora de religión. Les trataba con palabrotas. Siempre estaba enfadada. Se escapaba de clase cada 10 minutos a fumar en la puerta. Por lo tanto, decidimos sacar la religión. Dijimos, es un mal ejemplo. Está siendo un mal ejemplo esta persona para nuestra hija. Y de eso se trata la conducta en el creyente. Que nuestra conducta respalde lo que decimos creer y lo que en ocasiones predicamos. Sé ejemplo para otros, dice el Señor en esta mañana, en amor. No me quiero detener mucho en este aspecto del amor, ¿verdad? Porque todos conocemos muy bien y sabemos que el principal objetivo de nuestra vida es el amor. Jesús lo resumió, amar a Dios y amar a las personas. Gran mandamiento, ¿verdad? Creo que no estamos en el punto de aprender acerca del amor, hermanos. Hemos hablado tanto del amor. Hemos escuchado tantas enseñanzas acerca del amor. Estamos más en el punto de valorar si realmente estamos amando como Jesús nos ama. Si realmente amamos como Él nos amó. Si todo cuanto sabemos a lo largo de los años de escuchar enseñanzas acerca de la importancia que tiene el amor en nuestra vida, está siendo una realidad en nuestro caminar diario. Para Timoteo ya no es tiempo de aprender acerca del amor. Cuando es enviado a Éfeso, él ya no tiene que aprender acerca del amor. Él ahora tiene que aplicar lo aprendido. De hecho, dice la Biblia que es el mismo Pablo quien envía a Timoteo con la carta que contiene el famoso pasaje de 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Que se resume en esta frase: si no tengo amor, no tengo nada. Si no tengo amor, nada soy. Por lo tanto, ya Timoteo no tiene necesidad de aprender acerca del amor. Ahora es cuestión de la aplicación práctica. Y creo que es lo mismo para nosotros. Podríamos volver a hablar acerca del amor y leer el capítulo 13 y las expresiones de Jesús acerca del amor y volver a leer el gran mandamiento. Creo que estamos en el punto de que tenemos que avanzar y que sea una realidad para nosotros el amor y que sea ejemplar en nuestras vidas. Y le dice Pablo a Timoteo que seamos ejemplo en espíritu. Es interesante este punto porque para los más estudiosos, sabéis que en los manuscritos originales esta palabra no aparece, que seamos ejemplo en espíritu, ¿vale? Varios comentaristas coinciden que esta expresión no debería de estar en nuestra Biblia. De hecho, versiones como la Nueva Versión Internacional, la Biblia Textual, la Biblia de las Américas, la Biblia La Palabra, todas estas Biblias han omitido esta palabra, el Espíritu. Claro, en nuestra Reina Valera sí está. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo he querido darle un voto de confianza a Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, ¿vale? Y creo que no es que llegue a ser un error que aparezca aquí la palabra que seamos ejemplares en espíritu.
Y sí que encontré un comentarista que hace referencia a este punto y dice que tiene que el discípulo, el Hijo de Dios, ha de manifestar siempre entusiasmo, entusiasmo y ánimo por el hecho de ser un hijo de Dios. Y mientras lo leía, en mi cabeza sonaba a estar siempre gozosos, a dar gracias en todo, a regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Por nada estéis afanosos. Por lo tanto, esté o no esté el ser ejemplares en espíritu, creo que hay otros pasajes de la Biblia que sí nos animan a que nuestra actitud sea la correcta, a que podemos llegar a servir al Señor teniendo muy mala actitud, con la actitud incorrecta. Podemos llegar a hacer cosas correctas, servicio correcto, pero la actitud no ser la adecuada. Yo no sé si alguna vez has coincidido con alguna persona en tu área de servicio, ¿no? Es decir, yo recuerdo una persona que venía a servir con nosotros en la obra social en Madrid y siempre se estaba quejando porque otros no venían a servir. Decía, pero ¿y hoy somos pocos otra vez? ¿No? ¿Pero y por qué no vienen esos hermanos? ¿Pero y qué ha pasado con esta hermana? Y decía, bueno, hermano, estamos los que estamos, ¿sabes? Ya está. Haciendo lo correcto, pero con una actitud incorrecta. Cuestionando por qué otro no hace. Y por qué yo soy el que tengo que hacer esto siempre. Y el Señor nos dice esta mañana que debemos de ser ejemplo para otros en fe. En fe. Un discípulo manifiesta una fe sin fisuras en Jesús. Y quiero ratificar esto. Nuestra fe está puesta en Jesús. No es suficiente con creer en Dios y hablar de Dios. A la gente no le incomoda que tú le hables de Dios. Ahora háblale de Jesús. Eso es otra cosa. Nuestra fe se define en Jesús. Él es el centro de nuestra doctrina, de nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza está en Él. Estamos viviendo un tiempo nuevo a nivel político en el mundo y no sé si os habéis dado cuenta que ahora los nuevos presidentes, los nuevos mandatarios han tomado la costumbre de, en sus ceremonias de toma de poder, llevar representantes religiosos, ¿verdad? Y hay unos que oran y otros hacen, ¿no? Y el líder político coge la Biblia, jura sobre la Biblia, honestidad y fidelidad, ¿no? Se santigua y el otro pide, todo mezclado. Todo mezclado porque políticamente eso funciona. Hay que aglutinar a las masas, ¿verdad? Con Jesús esto no funciona así, hermanos. Con Jesús esto no funciona así. El mismo Jesús dijo que seguirle a Él supone un alto precio. Que seguirle a Él supone negarnos a nosotros cada día. Que seguirle a Él en muchas ocasiones supone soledad. Que seguirle a Él, ¿no?, supondrá tomar nuestra cruz cada día. Por lo tanto, un discípulo que avanza es un discípulo que tiene su mirada puesta en Jesús. Su fe está centrada en Él. Y siempre que tiene oportunidad, presentará y hablará de Jesús. Y para finalizar, debemos ser ejemplo en pureza, dice la palabra del Señor. Y es muy importante, ya que vivimos en un mundo pecaminoso. Para Timoteo, también la ciudad de Éfeso era un centro de promiscuidad, era una ciudad moderna en aquel entonces con todas las complicaciones que ello conlleva. Y para él en su juventud, aquello suponía enfrentar a diario tentaciones. Pero Pablo le está diciendo, debes conservar una relación de pureza con las mujeres de la iglesia y también fuera de ella. Tienes que mantener limpia tu mente, tu corazón y tu cuerpo. El discípulo no puede separar su vida pública de su vida privada. El carácter que nadie ve
es el carácter que Dios sí ve. Y el verdadero discípulo vive para Dios. Por lo tanto, cuida la pureza, la integridad, la santidad en su vida. Por eso la pureza no consiste simplemente en lo que las personas ven. El creyente que busca en su vida la pureza debe cuidar sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, sus relaciones interpersonales, su sexualidad, su integridad cuando nadie lo está mirando. La reputación es lo que los demás conocen y ven de nosotros. El carácter es lo que realmente somos delante de Dios. Y eso es lo que interesa a Dios. Ayer, hablando con un hermano, hablamos acerca de la oración, ¿no? Y cómo somos dados a buscar esa oración perfecta delante de Dios, ¿no? Teológicamente correcta, ¿no? Como si el Señor necesitara que le enseñáramos teología, ¿no? Si la teología es suya, ¿no? Decir todo políticamente correcto delante de la oración, cuando realmente Dios ve nuestro corazón. Cuando realmente Dios sabe de qué estamos verdaderamente padeciendo. ¿Cuál es la verdadera preocupación de nuestro corazón? Señor, tú que lo sabes todo, de verdad que no hay otro como tú, maravilloso. Está muy bien. Pero llega el momento en que nuestra oración tiene que ser sincera. Señor, esto es lo que me está pasando. Y hasta ahora estos 15 minutos ha sido decorarlo todo. Pero lo que realmente me pasa es esto. Tengo problemas con esto, tengo miedo. Me siento triste. Estoy teniendo luchas en mi vida con esto. Y eso lo sabes tú mejor que nadie. Y eso lo hace un creyente que quiere avanzar, que quiere cuidar sus palabras, sus conductas. Y finaliza Pablo diciéndole así a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pienso que con esta parte Pablo le está dando una clave a Timoteo para que pueda avanzar en cada uno de los 6 consejos que le acaba de dejar. ¿Por qué? Le dice: ocúpate de la lectura. La lectura de la palabra nos ayudará a renovar nuestra mente constantemente, hermanos. Y una mente renovada produce palabras que agradan a Dios y a las personas. Una mente que es renovada con la palabra del Señor genera en nosotros conductas que agradan a Dios. Mente sana dará como resultado decisiones sanas también. Una mente que se renueva con la palabra del Señor, pues actualiza sus valores conforme a los estatutos de Dios. Establecerá en nosotros prioridades correctas, desarrollará en nosotros actitudes piadosas, y es lo que como creyentes debemos buscar. Para finalizar, le voy a pedir por favor que suban los músicos. Esto es lo que creo que el Señor nos pide en este tiempo: que avancemos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual, y que seamos de ejemplo para otros. Durante la primera parte del año hemos estado hablando acerca de ser imitadores de Jesús, imitadores de Pablo, dijimos, ¿verdad? Imitadores de Dios como hijos amados, que aprendamos de otros. ¿Para qué? Para ser buenos discípulos que imitan fielmente a su maestro. Pero llega el momento en que el discípulo también tiene que dar un paso adelante, hacerse independiente en Dios y saber que a partir de ese momento tiene que también ser de ejemplo para otros. Y aquí la palabra del Señor nos deja 6 consejos maravillosos. Ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. No puedo evitar, hermanos, ver que lo que el Señor nos está hablando con su palabra, mensajes que escuchamos la semana pasada, tiene que ver con que avancemos, con que no nos estanquemos, que permitamos que la palabra examine nuestro corazón, que quitemos las piedras, las vendas que nos están impidiendo avanzar y que otros escuchen a Jesús.
Y nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro espíritu, nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestra pureza. Eso es también ayudar a que otros puedan ver a Jesús. Si nosotros nos tomamos en serio este reto que nos deja en esta mañana la palabra del Señor. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos y hermanas? Perdonadme que hoy me he extendido un poco más. Quiero que ahora, mientras adoramos al Señor, ¿por qué no? Elige una de estas 6 características y dile al Señor: Señor, quiero crecer en esta. Lo maravilloso que tiene cada una de ellas es que elijas la que elijas, va a afectar las otras. Porque si tú reconoces que tus palabras no son las correctas y dices: Señor, ayúdame a usar correctamente mis palabras, ¿sabéis qué va a pasar? Automáticamente tu conducta va a cambiar. Automáticamente vas a evidenciar amor. Vas a dar amor a las personas que quizás hieres con tus palabras. Automáticamente la fe aumentará en ti, porque estás dándole lugar a la palabra del Señor en tu vida. Así de que yo te animo, elige cualquiera de ellas. No te digo que te las lleves todas, elige una y dile: Señor, quiero crecer en esto. Quiero mejorar mis conductas. Allí donde nadie me ve, tú me ves, y quiero que mi vida sea pura delante tuya, Señor. Así de que te animo a que adoremos al Señor ahora y pienses en ello.